Muy buenos días, estimados compañeros. Saludos cordiales para cada uno. Me da mucho gusto volverles a saludar por este medio virtual. Espero que hayan tenido una excelente semana. El día de hoy, pues, la clase es pregrabada, así que les compartiré el enlace para que ustedes puedan verla en YouTube. Saludos cordiales, que estén bien. Me alegra saludarles y que también su familia, pues, esté muy bien. Bendiciones para cada uno, compañeros. Me alegra que continuemos con el aprendizaje de nuestro curso Derechos de la Niñez, de la Adolescencia y de la Tercera Edad. En esta oportunidad vamos a hablar un poquito sobre los derechos de la adolescencia. Vamos a hablar más que todo, bienvenidos al segundo bloque de derechos de la niñez, ya que nos toca trabajar en este mes lo que es el segundo bloque. Quiero aclararles una duda por si todavía no han dado. Fíjense que como el bloque de este mes es bastante corto, entonces el cuestionario que va a quedar de tarea a partir de hoy va a ser calificado en el segundo bloque, o sea, en este mes de julio, pero o sea que siempre les va a aparecer su calificación, porque ahorita ya con la tarea de hoy del organizador gráfico, ustedes complementan sus 25 puntos. Recuérdense que el curso de derechos tiene 4 bloques a 25 puntos cada uno, incluyendo acá lo que es los 5 puntos del plan de investigación y los 2 puntos del plan de extensión. De eso, pues poco a poco vamos a ir platicando y la próxima semana que tengamos una clase en directo, pues entonces vamos a ponernos de acuerdo por si han tenido alguna duda. De igual manera, yo me sigo comunicando con la coordinadora que tocó con ustedes, pues, señor Connie, ¿verdad? Que es ella la coordinadora de mi grupo. Y licenciada Elcita, pues se sigue comunicando con señor Evita, que es la coordinadora de su grupo, para que todos vayamos trabajando de la mano. De igual manera, si ustedes tienen alguna duda, cualquiera de ustedes, sea del grupo que sea, compañeros, pueden hacérmela en cualquier momento que ustedes tengan la duda. No es necesario que ustedes pertenezcan directamente al grupo de excelencia del CITA o al grupo mío para que me puedan hacer alguna consulta. De igual manera, los míos pueden hacer alguna consulta que tengan duda con licencia del CITA, ¿oyeron? Recuérdense que las dos estamos coordinando con el grupo completo de licenciatura. Y lo que más deseamos es que el grupo de licenciatura, los dos grupos salgan muy exitosos en cuanto a la presentación de sus informes de investigación y de extensión. Y algo en esto, en cuanto a investigación, lo que más nos interesa a la licenciada Elcita y a mí, pues es que vayamos aprendiendo el proceso de investigación tal y como es, que paso a paso vayamos complementando el plan de investigación completo, pero que sobre todo vayamos aprendiendo cómo vamos haciendo cada paso, ya que de esto pues es como de apoyo también para su EPS que ustedes ya están realizando. Así que cualquier duda, no esperen ustedes ningún momento para comunicarse conmigo, ya sea vía WhatsApp o por una llamada, como ustedes quieran. Yo quiero felicitarles a todos porque sé que el trabajo de ustedes, pues, de los dos grupos, en los dos grupos quedaron muy buenos elementos y sé que están avanzando muy bien. Así que muchas felicitaciones y estoy a la orden para cualquier duda que ustedes quieran consultarme, sin importar si son del grupo conmigo o si son del grupo con licenciada del CITA. Las dos estamos para orientarles y para apoyarles en lo que sea. Aquí no estamos compitiendo, estamos tratando de que los dos grupos salgan exitosamente en sus informes, por lo que ya sabemos que ustedes son un grupo que todos son pilas y entonces no va a haber ninguna dificultad en este caso. Sin embargo, si tuvieran alguna duda, estamos a la orden para que ustedes puedan comunicarse con nosotros y poderles apoyar en lo que ustedes desean. Así que el próximo sábado vamos a tener una clase en directo
para que nos podamos comunicar y ustedes puedan expresar sus dudas, ¿oyeron? La verdad es que como hicimos 2 grupos, entonces a veces pues, y como estamos coordinando los 2 grupos porque no había otra cohorte, entonces se tuvo que dividir el grupo de licenciatura. Entonces eso a veces pues confunde un poquito, pero no queremos que haya ningún malentendido acá. Queremos que todos trabajemos de la mano y nuestro objetivo es que ustedes salgan adelante y que vayan aprendiendo exactamente cómo se realiza un proceso de investigación paso a paso, que vayamos construyendo nuestros conocimientos poco a poco y fase a fase. Sé que ustedes ya tienen experiencia porque ya han hecho otros informes, otros tipos de investigación, otros planes de investigación, pero cada día vamos aprendiendo a hacer mejor las cosas, ¿verdad? Y a ir fortaleciendo nuestros conocimientos en cuanto a esto, en cuanto a investigación se trata. Muy bien, sean bienvenidos compañeros. Espero entonces que compartamos juntos nuestros conocimientos. Y a continuación, pues voy a compartir pantalla con ustedes para que tengamos algunos conocimientos sobre la protección siempre de derechos de la niñez y de la adolescencia. Muy bien, acá tenemos en pantalla derechos de la niñez, adolescencia y de la tercera edad. Y bienvenidos entonces al bloque número 2 y que trata más que todo, cerramos una partecita que queda pendiente de los derechos de la niñez e iniciamos con los derechos de la adolescencia. Y recordemos que la niñez está unida a la adolescencia porque está considerado infancia desde que nace hasta que la persona llega a cumplir su mayoría de edad, ¿verdad? Entonces acá tenemos un eslogan muy conocido, por cierto, que ustedes no me dejarán mentir que lo conocen todos, y dice, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Me imagino que se recordaron de qué estamos hablando, ¿verdad? Pero abajo también dice, un derecho va a la par de una obligación. Bueno, cada derecho, hay tantos derechos, ¿verdad? Para los seres humanos, para los niños, para los adolescentes, para los adultos, hay una infinidad de derechos, pero cada derecho siempre implica una obligación. Creo que eso pues lo tenemos bastante claro. Sé que ustedes son personas que leen, son personas que se fundamentan y practican mucho el autoconocimiento. Y esto nos ayuda a ir fortaleciendo cada día nuestros conocimientos, nuestro aprendizaje. La persona se va profesionalizando mediante la lectura, mediante lee lo que le interesa saber, lo que le interesa conocer. Así que todos los derechos también tienen una obligación, ¿verdad? Entonces, tienes el derecho a, pero también tienes la obligación de. Eso es bien importante, ¿verdad? Muy bien. Bien. Acá dice, contenido de la Declaración de Ginebra. Bien. La Declaración de los Derechos del Niño, ustedes saben, se realizó en Ginebra y en 5 artículos que están reconocidos, reconoce las necesidades fundamentales de los niños y de las niñas, en donde manifiesta en su contenido todo lo que protege al niño y al adolescente. Entonces, sin distinción de raza, color, posición económica, etcétera, ¿verdad? En su contenido declara la protección legal de nuestros niños. El texto se centra especialmente en el bienestar del niño y reconoce su derecho y el reconocimiento de su derecho y desarrollo de asistencia al socorro y a la protección. Lo que les decía es que esta
Esta declaración de Ginebra en su contenido encierra la ley principal de protección a nuestros niños y adolescentes. Por supuesto, como decía anteriormente, cada derecho también requiere una obligación. Por lo tanto, es importante enseñar a los niños, enseñar e informar cuáles son sus derechos. Enseñar a los niños cuáles son sus derechos, pero también es importante enseñarles cuáles son sus obligaciones. La Convención sobre Derechos del Niño es el tratado internacional adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, que fue declarada el 20 de noviembre de 1989. Esta es una ley también que está dentro de las leyes que enmarcan los derechos y la protección del niño y del adolescente. Es la ley que reconoce a todas las personas menores de 18 años como sujetos en pleno de su derecho. Los niños van creciendo, digamos, en su familia, desde que nacen, ¿verdad? Desde que nacen, en cuanto crecen, mediante el proceso que pasan en la adolescencia, pero ellos también es importante que paso a paso vayan reconociendo cuáles, se vayan formando y se vayan educando en lo que es los derechos. ¿Por qué razón? Porque, bueno, instruir es fácil, decía una conferencista que nos acaba de dar una conferencia en derechos humanos y derechos de la niñez y de adolescencia. Construir es fácil, pero educar en materia de derechos pues es un tanto difícil, ya que para educar en materia de derechos debemos de estar conscientes que estamos formando a los niños y adolescentes que conozcan, porque los niños es importante y los adolescentes y todas las personas es importante que vayan siendo formados, que vayan siendo educados en materia de derechos humanos, ¿verdad? De igual, que ellos reconozcan, que ellos se identifiquen, que ellos sepan que sí tienen derechos. Pero también es importante hacerles saber que todos estos derechos también van a la par de las obligaciones, ¿verdad? ¿Y por qué razón? Porque si no, después habría como, ¿qué les dijera? Como que ellos pensaran que solo tienen derechos, y que todo está a favor de ellos y que ellos no tienen ninguna obligación. Entonces ahí no los estamos formando, no los estamos educando. Todos los niños y las niñas tienen derechos a estar informados y a conocer cuáles son sus derechos. La convención debe difundirse, según la ley, la convención de derechos debe difundirse y explicarse de forma que sea fácilmente comprensible para los chicos, las chicas y los adultos. ¿Y cómo podríamos nosotros educar a los niños? ¿Verdad? Disculpen que... ¿Y cómo podríamos nosotros enseñar los derechos a los niños y a los adolescentes? Bueno, muchas personas pensarán, ¿verdad? Y dicen, ¿verdad? No, ¿y qué sabe él de derechos? Porque eso dicen a veces, muchas veces los padres de familia. ¿Y él qué sabe de derechos? Claro. Entonces, todos los niños deben estar informados de cuáles son sus derechos. Y nosotros, especialmente, que somos los que ejercemos la docencia, debemos de ir informando. ¿Y cómo lo vamos a formar? En derechos, en materia de derechos. ¿Cómo vamos a enseñarle a los niños la materia de derechos humanos? Pues existe una infinidad de estrategias, de técnicas que ayudan a hacer comprender cuáles son los derechos del niño y también cuáles son sus obligaciones, porque no solo debemos enseñar, no solo debemos informar, debemos educar cuáles son sus derechos y cuáles son sus obligaciones. O sea que vamos formando de acuerdo a la estrategia
o técnica que utilicemos, podemos enseñar a los niños y adolescentes a reconocer e identificar sus derechos. Asimismo, debemos de irles educando cuáles son las obligaciones que van a la par de cada derecho. No importa, es importante, no importa que el niño esté pequeño, es importante que desde pequeñito al niño se le vaya enseñando sus derechos. Y bueno, y en la casa también tiene derechos el niño, ¿verdad? En la casa tiene todos sus derechos, pero en la casa también tiene sus obligaciones. Entonces, los padres de familia también deben estar preparados para ir educando a sus hijos en cuanto a sus derechos y a sus obligaciones. Fíjense que yo, por ejemplo, me voy a poner de ejemplo y perdonen, les digo a veces a los niños, ¿cuál es la obligación? ¿Ustedes creen que sus papás tienen derechos? Sí, dicen, tienen derechos. Bueno, ¿y saben ustedes que sus papás también tienen obligaciones? Sí. Bueno, ¿y cuáles son los derechos y cuáles son las obligaciones? Bueno, y vienen ellos y ponen rapidito un montón de obligaciones que tienen los padres de familia. Bueno, bueno, muy bien, aplausos, ¿verdad? Entonces ya los niños saben reconocer que los padres de familia tienen derechos, pero que también tienen un montón de obligaciones. Ahora bien, les digo, vamos a ver cuáles son sus derechos. Preguntemos a los niños cuáles son sus derechos. Después de que hayamos usado la estrategia de enseñanza, vamos a preguntarle, vamos a ver, ahora díganos usted, ¿cuáles son sus derechos? Bueno, y va, enumere sus derechos, ¿verdad? Y hágame un listado de derechos y les aseguro que el niño, el adolescente le va a hacer un sinnúmero de derechos que tiene: derecho a la vida, derecho al amor, derecho a una familia, derecho a jugar, derecho a un ambiente sano, y le va a crear un gran listado de derechos. Pero luego usted dígale, bueno, ahora va a hacer un listado de obligaciones. A ver, ¿cuáles son las obligaciones que usted tiene? ¿Verdad? Entonces, allí se le va a poner a él como difícil porque va a creer que solo derechos tiene. Entonces, ahí es cuando viene la intervención del docente, la intervención de los adultos, para que vayamos educándole, para que vayamos formándole que también tiene obligaciones, ¿verdad? Entonces, y vamos explicándole poco a poco y así vamos a ir formando a ese niño que cuando sea un ciudadano va a saber cuáles son sus derechos, haciendo saber que sus derechos son los de los que él tiene derechos, pero que también sus derechos tienen un límite, ¿verdad? Entonces sí que el derecho de cada persona llega cuando respeta el derecho de los demás. Entonces, eso es bien importante, compañeros, hacerles saber a nuestros niños para que ellos poco a poco se vayan interesando en su formación, ¿verdad? En su formación, de acuerdo a lo correcto. Derechos y obligaciones. Es importante informar a los niños y adolescentes que a la par de cada derecho siempre va una obligación. Y les decía esto, ¿verdad? Que esta es una buena manera de decirle al niño, bueno, ¿y usted tiene derechos? Sí, yo tengo un montón de derechos. Muy bien, hágame un listado de sus derechos. A ver cuáles son sus derechos. Y hace un listado de derechos el niño. Y luego, bueno, ahora me va a hacer usted un listado de obligaciones. Y vamos a ver cuáles son los que predominan, cuáles son los que él realmente considera que son sus derechos y cuáles son sus obligaciones. Para empezar, yo le digo al niño, bueno, recuérdese que si su papá, si su mamá tiene muchas obligaciones que las debe aplicar a la par de sus derechos, entonces usted, una de sus obligaciones principales, ¿tiene derecho a educación? Sí, yo tengo derecho a educación. Bueno, muy bien. Entonces, si tiene derecho a educación, entonces su respuesta debe ser, su obligación es, la respuesta al derecho de educación es entregar buenas notas, tener buenas calificaciones, para que así usted está recompensando la obligación con la que está cumpliendo sus papás. Y así pues vamos concientizando a los niños de que un derecho requiere también una gran obligación. Y es importante que lo vayamos, que lo vayamos haciendo saber a nuestros niños y que poco a poco vayamos formando, vayamos moldeando esa educación en
en materia de derechos humanos. Muy bien. Ahora, ¿quién es un adolescente? Bueno, yo sé que ustedes ya escucho la respuesta de cada uno porque sé que licenciatura pues es un grado muy participativo, muy interesado siempre en todas las clases y eso es bien importante, no se pierde de nada, siempre está al día, entonces siempre está fortaleciendo sus conocimientos y eso pues es de mucha satisfacción también para nosotros como docentes. ¿Quién es un adolescente? Pregúntese usted. ¿Quién es un adolescente? Y le voy a dar 30 segundos para que así se dé su respuesta. ¿Quién es un adolescente? Bueno, veamos quién es un adolescente. Como todos sabemos, la adolescencia es un proceso mediante el cual el ser humano tiene que enfrentar una serie de pasos y cambios mediante los cuales se va transformando poco a poco. Bueno, entonces, ¿quién es el adolescente? El adolescente es la persona que está pasando por una serie de cambios, de situaciones que son muy drásticas para él. Pasar de niño a adolescente es un cambio bien duro para nuestros jóvenes. ¿Por qué razón? Porque esa es la etapa en que para los adolescentes no existen las obligaciones, solo existen los derechos. Porque para ellos, todos los padres de familia, los docentes y todos los adultos están en su contra. Porque ellos quieren ser yo, nada más. Yo quiero ser yo. Es que mis papás no me comprenden. Es que ellos porque ya pasó su tiempo. Es que yo quiero hacer lo que yo quiero. Es que entonces, no me da el derecho a. Es que yo quisiera tener el derecho a esto. Yo quiero tener el derecho. Bueno, para ellos todos son derechos. Para ellos, en este caso, compañeros, no existe las obligaciones. Ellos solo quieren tener derechos. Qué difícil, ¿verdad? Sé que todos pasaron por esta etapa y algunos pues recordarán, hagan un recorrido hacia atrás y acuérdense cuánto tiempo ustedes anduvieron en esta etapa. Hagan un recuento y regresen a esa etapa. Piensen ustedes cómo eran ustedes. Sin duda alguna, pues algunos, dependiendo su formación que le fueron dando desde niño, se recordará, bueno, yo era bien obediente, no me enojaba con mis papás, entregaba buenas tareas, era bien responsable, no respondía a mis papás, o sea, no me escapaba del colegio, no siempre hacía lo que me decían mis papás, siempre hacía lo que hacían mis maestros, les hacía caso, porque todo lo que ellos me decían era bueno. Bueno, felicitaciones. Algunos de ustedes de plano lo hicieron pasaron una etapa de la adolescencia muy bien. Sin embargo, compañeros, sé que algunos de ustedes también tuvieron espacios fuertes en la adolescencia, en donde unos de mucho liderazgo, en donde bueno, quiero ser el líder del grupo, yo quiero ser esto, bueno, en donde tuvieron mucho espacio en donde ustedes podían actuar. Sin embargo, algunos tal vez se aislaban porque no se sentían atraídos por los demás compañeros, le daba mucha vergüenza. Entonces, este es un cambio, compañeros, que para el adolescente es muy fuerte. Entonces, acá es donde viene la rebeldía, donde viene el hecho de no decir que tienen obligaciones, no, que tienen derechos. Entonces, ¿cómo vamos a educar a un adolescente en derechos? Bueno, claro, está la rebeldía del docente. Sin embargo, tanto los adultos, padres de familia como docentes, es nuestra obligación luchar con esa etapa y educar. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Pues en primer lugar, dándole apoyo al estudiante, comprendiéndolo, motivándolo, dándole confianza. A veces esa confianza, compañeros, que no tienen en su casa, esa confianza que no tienen con sus papás. Entonces, es bonito cuando un adolescente busca a su maestro
le cuenta sus problemas y se siente escuchado. Y se siente escuchado. Eso, compañeros, ayuda a ir educando en materia de derechos humanos. Créanme que cuando usted educa a un adolescente, lo comprende, lo entiende y lo escucha, el adolescente lo que usted le pide, lo que usted le solicita, le cumple. ¿Por qué razón? Porque sabe que usted le está buscando el bien a él. Entonces, hay también estrategias, compañeros, hay también formas de cómo educar a los adolescentes. Ahora, si usted se pone en contra del adolescente, si usted le contradice todo lo que él dice, lógicamente, compañeros, en vez de ayudar a nuestros jóvenes, vamos a terminarlo de destruir en esa etapa. Cada adolescente tendrá cambios diferentes. Será un tanto difícil educar, comprender que tiene derechos y obligaciones, puesto que a esa edad lo más importante para ellos son los derechos. Claro, era lo que les explicaba, ¿verdad? Entonces, pero todo dependerá de nuestras capacidades para educar. Recuérdense que hay un dicho que dice, entre más difícil es el caso para educar y yo lo logro, demuestro mi capacidad, demuestro que tengo más capacidad como educador. Esa es una ley, ¿verdad? Entre más difícil es la situación que se le presenta al educador y logra transformar a este joven cambiando la forma de pensar y tratando de enmendarlo en educación, entonces quiere decir que el docente, el educador, está logrando lo que se propone, el éxito, ¿verdad, compañeros? Entonces ustedes no me dejarán mentir, conozco y tengo experiencia y veo que la relación que ustedes tienen con sus alumnos, cuando se expresan, cuando hablan de ellos, entonces eso pues también explica, eso también da a conocer que ustedes también son buenos docentes y que en vez de destruir a un joven, lo ayudamos a que continúe, a que siga, lo motivamos, lo incentivamos a que se vaya con el deseo de regresar a clases. Entonces, y luego así vamos moldeando esa personalidad de los adolescentes y vamos haciéndole comprender cuáles son sus derechos. Y vamos creando en ellos también que cada derecho pues también tiene, sí, tienes ese derecho, pero tienes que cumplir eso, ¿verdad? Vas a tener esa obligación. Entonces, todo dependerá, compañeros, de la vocación de cada docente para educar a niños y adolescentes. Bien, compañeros, pues con esto ya estamos finalizando la clase de hoy. Entonces, y acá pues les dejo una frasecita bien interesante de William Shakespeare. Entonces, sabemos lo que somos, pero aún sabemos lo que podemos llegar a ser. Entonces, ustedes son un grupo excelente. Muchas felicitaciones, muchos éxitos para cada uno. Deseo que estén bien, que siempre estén muy saludables. Sigamos adelante y les deseo una excelente semana. Que tengan un feliz día. Saludos para todos y que Dios les bendiga. Y nos vemos en el próximo sábado. Hasta pronto y muchas bendiciones para cada uno.